Todo comenzó cuando para cumplir con mi servicio de bomberos me mudé a Kentucky y le compré a una familia 10 millas cuadradas de bosque montañoso con una casa. Me dijeron que el anterior dueño había sido un viejo que había vivido allí durante toda su vida y que al morir y al necesitar algo de dinero rápido no les quedó de otra que vendérmela. A pesar de que el bosque ya de por sí era denso, pronto comencé a plantar algunos cuantos retoños de árboles alrededor de mi casa para limitar aún más mi propiedad, así como también instalar algunas cuantas cámaras de seguridad para los vagabundos que solía escuchar merodeando durante las noches. Obviamente mis cámaras enojaron a alguien ya que comenzaron a desaparecer sin importar cuán alto las colocaba en los árboles, por lo que un tanto enojado de que solo pude recuperar algunas cuantas de ellas que habían sido metidas en los árboles huecos, armado con mi escopeta y cargando varios suministros de campamento me adentré en el bosque para buscar a aquel hombre sin hogar. Para ser honesto no pude encontrar sus huellas por ninguna parte, aunque sí varias pequeñas huellas de 4 dedos en el barro a un lado del arroyo, que aunque parecían de mapaches el espacio entre ellas me hacía pensar que caminaban de pie. Cuando llegó la noche monté mi campamento, me puse a cocinar un delicioso estofado de conejo, y sin pensar en lavar mi olla me metí en mi tienda para dormir debido a lo cansado que estaba. Al menos hasta que alrededor de las 3 de la mañana fui despertado por unos ruidos extraños y pequeños que venían desde fuera de mi tienda. Si bien cuando me asomé por una de las ventanas solo pude ver una roca cubierta de musgo a un lado de mi olla de estofado, a la mañana siguiente cuando me preparaba para limpiarla y cocinarme algo, no solo me llevé la sorpresa de que mi olla ya se encontraba completamente limpia como si lo hubieran lamido, sino también que aquella roca del tamaño de una jarra de 1 galón que había visto anoche había desaparecido. Claro que mi primer pensamiento no fue que aquella roca había sido la culpable, sino más bien un mapache, por lo que sin darle más vueltas al asunto de quién se había comido mis sobras hasta dejar mi olla limpia, empaqué el resto de mis cosas y continué con mi búsqueda por encontrar a aquel hombre sin hogar. En algún momento mientras lo buscaba llegué a perder mi viejo cuchillo que aunque era barato, de una manera u otra tenía un cierto valor sentimental para mí, por lo que al volver a casa desanimado no solo por no haber encontrado a aquel hombre sin hogar sino también haber perdido mi cuchillo, inmediatamente me fui a descansar un poco hasta que nuevamente fui despertado con el tocar de alguien a mi puerta. Con escopeta en mano me dirigí a la puerta y asomé mi arma en caso de que se tratara de un visitante no deseado, al menos hasta que al atravesar mi puerta confundido por no ver a nadie terminé pateando algo, que para mi sorpresa terminó siendo mi cuchillo que yacía sobre una pequeña cama de flores y hierbas. Realmente me encontraba tan contento de que alguien se hubiese molestado por devolvérmela, que gritando tan fuerte como pude un rápido gracias al bosque, le pedí que saliera quien quiera que se encuentre ahí para que podamos hablar. Pero ya que las únicas cosas que podía ver a la distancia eran 3 rocas del tamaño de una jarra de leche al borde del bosque, y nadie parecía responder a mi llamado, tomando mi cuchillo volví adentro, donde desde una de mis ventanas pude ver cómo esas rocas que hace tan solo un instante se encontraban ahí ahora habían desaparecido. Aún tengo varias historias más que tal vez les pueda interesar, así que espero que estén listos para escucharlas todas. Ok, ya había pasado casi un mes desde lo ocurrido con mi cuchillo, y aún me encontraba plantando retoños de árboles y trabajando en un terreno que quería convertir en jardín acompañado de mi pequeño cachorro a quien llamé Hugo. Mientras me encontraba labrando la tierra, pude notar como 2 de aquellas 3 rocas habían vuelto a aparecer al borde de mi propiedad, y como ya para este punto me encontraba acostumbrado a que aparecieran y desaparecieran de la nada, dejé de prestarles atención rápidamente. En cierto punto me metí tanto en mi jardín que perdí la noción del tiempo, así como también a Hugo a quien quería llevar de regreso a casa para que descansara del sol. Me volví loco intentando encontrarlo, hasta que finalmente lo alcancé a ver al borde del bosque olfateando una de aquellas rocas que parecía moverse, por lo que preocupado de que pudiese lastimarse o que se le cayera encima me apresuré a él, hasta que en cierto punto de que el musgo en la roca brotó lo que parecía ser un brazo pequeño y delgado. Dejé de caminar por unos segundos para frotarme los ojos y asegurarme de que no me encontraba alucinando por el calor, mientras aún podía ver como que el brazo continuaba extendiéndose lenta y tentativamente hacia mi cachorro, y solo retrocediendo un poco cada vez que su nariz intentaba tocarlo. Comencé a acercarme con cuidado de no asustar a ninguno de los dos,
hasta que a unos 50 metros de ellos pude ver con claridad cómo aquella roca le acariciaba la cabeza a Hugo y este parecía disfrutarlo. Poco a poco comencé a alejarme de ambos procurando no hacer ningún ruido hasta que en un descuido pisé una rama. Y el brazo de aquella criatura nuevamente se disparó contra su cuerpo y ambas rocas comenzaron a rodar hacia el bosque. Hugo salió detrás de ellos y yo detrás de Hugo. Pero a pesar de que intenté apresurarme, una vez que llegué al borde del bosque lo perdí de vista. Me pasé toda la tarde buscando a Hugo porque demonios en verdad quería ese perro. Por lo que cuando llegó la noche no me quedó de otra que volver a casa por una linterna y mi equipo de campamento para continuar buscándolo. Cuando al volver desde la línea de los árboles comencé a ver una especie de bulto blanco y negro en el porche de mi casa que parecía ser Hugo. A medida que me acercaba podía ver ese color rojo y rosado alrededor de su cabeza y cuello, por lo que no tardé en reaccionar y comenzar a correr hacia él pensando que tal vez se encontraba gravemente herido. Cuando de pronto, tan solo 3 metros de mi porche, Hugo levantó la cabeza y tras verme se me acercó mostrándome que lo que en verdad tenía eran unas pequeñas coronas de flores rojas y rosadas alrededor de su cabeza y cuello. Lo abracé con lágrimas en los ojos ya que, como dije antes, en verdad lo quería mucho, por lo que volviéndome a levantar se lo agradecí al bosque y metí a Hugo de regreso a casa. Desde lo ocurrido hace ya un año, he estado notando cómo más y más de aquellas rocas han estado apareciendo por el borde del bosque y solo algunas por mi patio. Un día, miré asombrado cómo una de estas rocas parecía haber escogido mi jardín como su nuevo hogar. Una roca que parecía ser un tanto diferente de las demás, con un color gris verdoso y casi esférica que de vez en cuando podía verla moverse por la ventana que daba a mi jardín. Cada día que la veía moverse o estirar sus brazos y piernas pensaba en salir a saludarlo, pero cada vez que escuchaba la puerta mis pasos rápidamente las volvía a contraer. Un día, observé triste cómo aquella roca de mi jardín se había ido al igual que las demás rocas, por lo que después de casi 2 semanas esperando a que regresaran me decidí a buscarlos junto a Hugo. Para ser honesto, no tardé mucho en dar con todas ellas, ya que se encontraban recostadas sobre lo que parecía ser un viejo árbol de roble caído de casi 100 pies de altura. Por alguna razón, una abrumadora y repentina sensación de tristeza me invadió como si un miembro de mi familia se hubiese muerto, por lo que colocando mi mano sobre el tronco de árbol caído en señal de respeto, le susurré algunas cuantas palabras dulces a todas las rocas antes de regresar. De camino de regreso no pude evitar sentirme privado de un viejo amigo por alguna razón, por lo que recordando que aún tenía un retoño de roble blanco en mi patio a las afueras de mi casa me apresuré a volver. Al día siguiente regresé al bosque junto a Hugo donde aquel árbol se había caído, y comencé a plantar el retoño a un lado de este aprovechando el agujero en la tierra que había dejado al caer. Días después, para mi asombro, todas y cada una de las rocas habían vuelto al borde del bosque, al igual que la roca de mi jardín que se veía incluso más exuberante y brillante que antes. Ahora bien, la siguiente historia tal vez les pueda asustar, ya que a diferencia de las anteriores involucra a un hombre sin hogar con un hacha. Todo comenzó cuando un día me decidí a buscar un hombre sin hogar que había estado rondando por mi casa. Día tras día me encontraba por el bosque con ramas rotas, pisadas y demás signos, hasta que una tarde finalmente me encontré con su campamento. Cuando la noche llegó comencé a creer que aquel hombre sin hogar no volvería, al menos hasta que escuchando algo de movimiento más allá de lo profundo del bosque logré encontrarlo. Aquel sujeto parecía ser alguien peligroso con quien en verdad no quería meterme, pero cuando escuché el inconfundible sonido de rocas rompiéndose decidí llamar su atención con un disparo al aire. Mi adrenalina se encontraba a tope, mis manos no paraban de temblar, y Hugo se encontraba tratando de soltarse de mi correa, pero aún así lo primero que hice fue preguntarle por qué demonios se encontraba rompiendo rocas, a lo que él me respondió que era porque lo estaban siguiendo y lanzándole cosas. Para ser honesto, casi le disparo en ese momento, pero en lugar de hacerlo me lo llevé a punta de pistola hasta el borde de mi propiedad, donde advirtiéndole que nunca más volviera solo lo dejé marcharse. Pocos días después, recibí una llamada del alguacil sobre un cuerpo encontrado cerca de mi propiedad. Un hombre sin hogar que aparentemente había sido golpeado hasta la muerte y metido dentro de un árbol. El alguacil me dijo que enviarían a un agente para hablar conmigo. Agente con quien después de hablar y haber respondido todas sus preguntas, pasó a retirarse no sin antes mencionarme cómo mi cerca de piedra se encontraba un tanto baja. Al girarme hacia el bosque pude ver cómo todo el borde se encontraba rodeado de rocas que hace un instante no estaban ahí, las cuales nuevamente volvieron a desaparecer ni bien aquel agente se marchó a excepción de 2 de ellas. ¿Tienes más historias? Cada pequeña cosa es apreciada. Suelen dejarme pequeños regalos como flores, hongos y demás cosas en la puerta de mi casa, y en agradecimiento les he estado dando 1/3 de mis verduras desde que comencé a encontrarlas medio comidas.
Más y más han estado apareciendo en mi patio en lugar de permanecer en el bosque, y suelen moverse de centímetro a centímetro cuando sienten que nadie los ve. Hoy en día veo como más animales han estado apareciendo en el bosque, patio y mi jardín, el cual podemos mencionar que desde que aquella roca volvió parece mucho más exuberante y verde que cuando no estaba. Me he dado cuenta que suelen desaparecer durante las tormentas metiéndose tal vez en algún árbol hueco o tal vez debajo de alguna cobertura, por lo que un día le construí a mi roca del jardín una pequeña cubierta para que se protegiera de la lluvia. A pesar de que nunca los he escuchado hablar, sí he logrado ver sus caras pocas veces, por lo que se los puedo describir como unas tiernas criaturas de ojos negros y brillantes como cristales pulidos. Sus extremidades son muy delgadas en comparación con su cuerpo, pero he llegado a notar que cuentan con lo que parecen ser 3 dedos y un pulgar en cada mano y pie. A pesar de que la mayoría de las rocas tiene el aspecto como el de una balda del tamaño de una jarra de 1 galón, y mi roca del jardín es mucho más redonda y parece tener ojos más separados. Todas parecen cubiertas de musgos que he llegado a ver de varios colores, algo que he llegado a pensar que podría indicarme la edad de ellas, aunque no estoy seguro. ¿Sabes algo más acerca de la propiedad? Cuando me mudé encontré ciertas cosas como documentos, pero nada relevante. Sé que el anterior dueño vino de Holanda, y que él mismo con sus propias manos levantó esta casa en los años 50. A pesar de que ningún familiar quería tener esta tierra y decidieron vendérmela, no le vi nada de malo cuando me pidieron permiso para esparcir las cenizas de aquel anciano en el bosque, ya que según ellos solía pasar la mayor parte de su tiempo en el bosque con su esposa, cuyas cenizas también esparcieron aquí cuando murió hace ya un tiempo atrás. Estoy tratando de dibujar cómo se ven, pero no soy un artista y temo que este hilo muera antes.